La brisa salada traía el aroma del océano cuando Livia bajó del coche, contemplando el pequeño pueblo costero que una vez llamó su hogar. Las calles estaban más tranquilas de lo que recordaba. Las casas pintadas de colores pastel parecían ligeramente desgastadas por el tiempo y el mar. Había pasado más de una década desde la última vez que paseó por esas calles, pero todo le resultaba extrañamente familiar. Suspiró, pasándose una mano por el pelo suelto. Este viaje no había sido planeado, era más bien una escapada de la abrumadora rutina que había construido en la ciudad. Las largas jornadas laborales, la presión de los plazos y el ruido constante finalmente se habían vuelto insoportables. La casa vacía de su abuela, intacta durante años, ahora parecía el refugio perfecto para un verano de soledad y autorreflexión. Livia abrió la vieja puerta de madera y entró. El aroma a madera añeja y un tenue aroma a lavanda flotaba en el aire, un nostálgico recuerdo de las tardes que pasaba horneando con su abuela. Pasó los dedos por los muebles polvorientos, dejando que los recuerdos resurgieran antes de sacudírselos. Esto fue temporal, una breve pausa antes de tener que volver a la realidad. Decidida a comer algo, se dirigió al pequeño centro del pueblo. Sus sandalias rozaron el cálido pavimento al pasar junto a los edificios familiares. Notó lo poco que había cambiado, la misma panadería acogedora, la misma librería con el letrero torcido. Y entonces allí estaba, Bruna. Sintió una opresión en el pecho. La última vez que había visto a Bruna, habían sido inseparables, mejores amigas. Antes de que pudiera reconsiderarlo, Livia abrió la puerta del restaurante. Recibida por el aroma a mariscos frescos y hierbas, el espacio era acogedor, lleno de mesas de madera y una iluminación tenue que le daba un encanto rústico. Una figura familiar emergió de detrás del mostrador, Bruna. Se secaba las manos con una toalla. Sus rizos oscuros, ahora más cortos de lo que Livia recordaba, enmarcaban su rostro bronceado. Siempre había sido hermosa, pero el tiempo solo había profundizado su confianza natural. Livia contuvo la respiración al encontrarse sus miradas. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Bruna antes de que la sorpresa se apoderara de ella. Olía. El sonido de su nombre en la voz de Bruna envió una calidez inesperada a través de ella. Hola, Livia, dijo con una leve sonrisa. Ha pasado tiempo, Bruna parpadeó, con expresión indescifrable. Sí, de verdad que sí. Se hizo un momento de silencio entre ellas, cargado de cosas que quedaron sin decir. Livia miró a su alrededor, buscando algo que aliviara la repentina tensión. Este lugar se ve increíble, dijo. Lo lograste. Siempre hablaste de abrir un restaurante. Bruna se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. Me costó mucho trabajo, pero sí, ahora es mío. Livia asintió, sin saber qué más decir. Los años separados habían creado una brecha entre ellos, una que no estaba segura de si podría superarse fácilmente. Bueno, dijo Bruna finalmente, con un tono más sereno, si te quedas, deberías pasarte algún día. Me aseguraré de que tengas la mejor comida de la ciudad. Olivia rió suavemente, percibiendo la cautelosa amabilidad en las palabras de Bruna. Me gustaría. Al salir del restaurante, una extraña mezcla de emociones la atormentaba, nostalgia, curiosidad y algo más que no estaba lista para identificar. Había regresado a este pueblo para descansar, pero ahora no estaba tan segura de que eso fuera todo lo que encontraría allí. Olía pasó los días siguientes instalándose en casa de su abuela, adaptándose al tranquilo ritmo del pequeño pueblo. Por la noche, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla reemplazaba el zumbido del tráfico de la ciudad. El aire olía a sal y arena cálida, y el ritmo lento de la vida le resultaba extraño, pero a la vez extrañamente reconfortante. No había vuelto a ver a Bruna desde su breve conversación en el restaurante, pero el recuerdo de ella persistía, la forma en que su nombre había salido de los labios de Bruna, la forma en que su mirada se había suavizado justo antes de ocultarla con indiferencia. Todo se repetía en la mente de Livia.
Se preguntaba si su amistad podría reavivarse o si había pasado demasiado tiempo. Una tarde, incapaz de resistir la nostalgia, Livia dio un paseo hacia el muelle. Era un lugar que habían reclamado como propio durante su adolescencia, escabulléndose de las responsabilidades solo para sentarse junto al agua, con los pies colgando sobre la orilla, haciendo promesas sobre el futuro. Para su sorpresa, Bruna ya estaba allí. Estaba apoyada en la barandilla, mirando al horizonte, con un cigarrillo suelto entre los dedos. Livia dudó, debatiéndose si acercarse o no, pero antes de que pudiera decidirse, Bruna giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. «Ahora me estás acosando», bromeó Bruna, con un tono divertido pero no cruel. Livia sonrió con suficiencia. «Ojalá». Bruna rió entre dientes, dando una calada lenta antes de exhalar. «¿Qué te trae por aquí, Livia?» Livia se acercó, apoyando los codos en la barandilla a su lado. Solo estaba recordando cosas. Dudó un momento antes de añadir, «Solíamos venir aquí siempre». Bruna asintió, con una sombra indescifrable en su expresión. «Sí, lo hicimos». Se hizo un silencio entre ellos, pero no del todo incómodo. El océano se extendía interminable ante ellos, sus olas rítmicas llenaban los silencios de la conversación. «¿Alguna vez lo piensas?», preguntó Livia. En aquel entonces, se burló Bruna suavemente, todo el tiempo. «Pero pensar no cambia nada, ¿verdad?». Livia la miró de reojo. «No, supongo que no». Bruna arrojó el cigarrillo al agua y se giró por completo para encarar a Livia. «¿Por qué te fuiste tan de repente?». La pregunta la pilló desprevenida. No esperaba que Bruna la preguntara directamente. Dudó, mordiéndose el labio. «Pensé que tenía que hacerlo». «Ya no había nada aquí para mí». Bruna soltó una risa seca, negando con la cabeza. «Ni siquiera te despediste». A Livia se le encogió el pecho. Tenía miedo de que si lo hacía, no podría ir. Bruna la miró un buen rato antes de suspirar. «Bueno, ya estás aquí». Su forma de decirlo, ni acusadora ni del todo indulgente, le revolvió el estómago a Livia. Aún había un muro entre ellas, construido por años de silencio y cosas no dichas. Livia cambió de tema. «Bueno, cuéntame sobre el restaurante. ¿Cómo es llevar tu propio local?». Bruna exhaló como si se sacudiera el peso del pasado. «Es agotador, pero es mío. Y me encanta. Se siente bien construir algo real, ¿sabes?». Olivia asintió, observando cómo el rostro de Bruna se suavizaba al hablar de ello. Había cambiado, pero algunas cosas seguían igual, la pasión en su voz, como se le iluminaban los ojos al hablar de algo que le encantaba. Se quedaron allí un rato más, y su conversación giró hacia temas más seguros, recuerdos de la infancia, anécdotas graciosas sobre los clientes del restaurante de Bruna. Livia se encontró riendo, sintiéndose más ligera que en mucho tiempo. Al ocultarse el sol en el horizonte, proyectando cálidos tonos sobre el océano, Livia se dio cuenta de algo: no solo extrañaba el pueblo, extrañaba a Bruna. Livia pasó la mañana siguiente rebuscando entre cajas viejas en el ático de su abuela, buscando algo que la ayudara a sentirse más en casa. El polvo se arremolinaba bajo la luz del sol mientras abría un cofre de madera desgastado, revelando fotografías descoloridas, postales y cuadernos de su adolescencia. Tomó uno de los cuadernos y pasó los dedos por la cubierta de cuero agrietada. Al hojear las páginas, su propia letra la miraba fijamente, fragmentos de recuerdos que había olvidado hacía tiempo. Entonces lo encontró, un pasaje escrito una noche de verano cuando tenía 16 años. «Bruna me hace sentir segura, como si nada en el mundo pudiera tocarme cuando estoy con ella. Pero a veces siento cosas que no entiendo. Cuando me mira de cierta manera, siento un cosquilleo extraño en el estómago. Me pregunto si alguna vez siente lo mismo. Quizás solo lo estoy imaginando. Quizás no debería pensar en ello en absoluto». A Olivia se le cortó la respiración al leer las palabras.
Con el corazón latiéndole con fuerza, había enterrado esos pensamientos profundamente, descartándolos como confusión adolescente. Pero ahora, parecían algo completamente distinto. Cerró el cuaderno, apretándolo contra su pecho como si intentara contener la repentina oleada de emociones. ¿Siempre se había sentido así por Bruna? Y si así era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Esa tarde, regresó al pueblo, con la mente aún enredada en las palabras de su yo más joven, como atraída por un hilo invisible. Se encontró de nuevo frente a Brunas. A través de la ventana del restaurante, vio a Bruna moverse entre las mesas, saludando a los clientes con la misma naturalidad. Livia dudó antes de entrar. Bruna la vio al instante y arqueó una ceja. «¿Tú otra vez?», bromeó Bruna. Livia sonrió con suficiencia. «Te dije que volvería por la mejor comida de la ciudad». Bruna se rió entre dientes. «Vale, pero no te trato de forma especial». Olía se sentó en la barra mientras Bruna desaparecía en la cocina. La familiar calidez del lugar la envolvió, haciéndola sentir extrañamente a gusto. Cuando Bruna regresó con un plato de marisco fresco y patatas crujientes, Livia se encontró observándola atentamente. Su forma de moverse, como se acomodaba un mechón de pelo suelto tras la oreja, la ligera curva de sus labios cuando se divertía. Nunca antes había mirado a Bruna así, pero ahora era imposible no hacerlo. Bruna la sorprendió mirándola fijamente. Livia negó rápidamente con la cabeza. «Nada, solo recordar cosas». Bruna se apoyó en la encimera, secándose las manos con una toalla. «¿Cómo qué?». Olivia dudó, agarrando el borde de su plato. Como lo fácil que era antes. La expresión de Bruna se suavizó. «Sí», dijo en voz baja. Lo fue. El silencio se extendió entre ellas, cargado de palabras no dichas. Livia sintió que se le aceleraba el pulso. Si tuviera el valor, podría contarle a Bruna sobre el cuaderno, sobre los sentimientos que tanto se había esforzado por ocultar. Pero no lo hizo, todavía no. En cambio, cogió el tenedor, forzando una sonrisa. «Entonces, dígame, chef», sonrió. «¿De verdad esta comida es tan buena como dicen, o simplemente me dieron un trato especial?». Bruna puso los ojos en blanco, pero detrás de ellos había risas. «Come tu comida, chica de ciudad». Olivia se rió y, por un instante, todo volvió a parecer sencillo. Pero en el fondo, sabía que esto ya no era el pasado. Algo entre ellos había cambiado, y esta vez, no estaba segura de poder ignorarlo. La invitación había sido informal. Bruna se había apoyado en el mostrador del restaurante, limpiando un vaso, y había mirado a Livia con una mirada indescifrable. «Si estás libre más tarde, ven después del cierre. Cocinaré algo especial». Y Livia solo asintió, reprimiendo el latido que le dio el corazón al oír la oferta. Ahora, mientras caminaba por las calles tranquilas hacia Bruna, no podía evitar la energía nerviosa que la recorría. Era solo una cena, nada más, pero se sentía como algo más. Cuando llegó, el restaurante estaba en silencio, salvo por la cálida luz de unas luces tenues. Las puertas estaban cerradas con llave. La charla habitual de los clientes había sido sustituida por el suave zumbido de un tocadiscos. Bruna estaba detrás de la barra, con las mangas arremangadas y una botella de vino ya abierta junto a 2 copas. «Llegas tarde», bromeó Bruna, sirviéndole una bebida. Livia sonrió con suficiencia, tomando el vaso. Tenía que hacer una entrada. Bruna puso los ojos en blanco, pero sonrió, indicándole a Livia que la siguiera al fondo, a la cocina. Antes bulliciosa, ahora se sentía íntima en su tranquilidad. Habían colocado una mesita cerca de la ventana. La brisa marina entraba al ritmo de la luz de las velas. El aroma a pescado a la parrilla y hierbas asadas llenaba el espacio, haciendo que a Livia se le encogiera el estómago, no solo de hambre, sino de anticipación. Bruna sirvió la comida, deslizando un plato frente a Livia antes de sentarse frente a ella. «Está bien, chica de ciudad»,
Veamos si aún tienes buen gusto. Livia dio un mordisco y dejó escapar un suave gemido. Está bien, odio admitirlo, pero esto es increíble. Bruna rió entre dientes y tomó un sorbo de vino. Lo sé. Se enfrascaron en una conversación relajada, recordando viejos veranos, las aventuras de su juventud, como creían que el mundo giraba en torno a su pequeño pueblo costero. Pero a medida que avanzaba la comida, la risa se fue apagando, dando paso a algo más suave y silencioso. Los dedos de Bruna trazaban dibujos sobre la mesa. Su mirada era pensativa. ¿Alguna vez piensas en cómo habrían sido las cosas si te hubieras quedado?, preguntó. La pregunta pilló a Livia desprevenida. Dejó el tenedor y miró a Bruna con atención. A veces, asintió Bruna, removiendo el vino en su copa. Yo también. Un silencio pasó entre ellos, cargado de cosas que ninguno de los dos tenía el coraje de decir. El corazón de Livia latía con fuerza. Quería contarle a Bruna sobre el cuaderno, sobre los sentimientos que tanto se había esforzado por ocultar. Pero antes de que pudiera hacerlo, Bruna volvió a hablar, esta vez con voz más suave. Solía preguntarme si había hecho algo malo, que tal vez por eso te fuiste tan de repente. Livia tragó saliva con fuerza. Bruna, no. Bruna negó con la cabeza, con una sonrisa triste en los labios. Sé que no es justo. Pero en aquel entonces, fue como perderte de la noche a la mañana. El peso de la situación presionó el pecho de Livia. Nunca lo había pensado así, como debió sentirse Bruna al irse. Tenía miedo, admitió Livia. Miedo de lo que sentía. Miedo de que quedarme significara algo para lo que no estaba preparada. La mirada de Bruna se clavó en la suya, intensa, inquisitiva. Y ahora, Livia apenas tuvo tiempo de pensar antes de moverse. El roce fue suave al principio, vacilante, como tanteando el terreno de algo frágil e incierto. Pero cuando Bruna respondió, cuando sus dedos se cerraron sobre la muñeca de Livia, acercándola más, la vacilación se desvaneció. Los años de distancia, el anhelo, las palabras no dichas, todo importaba ahora. Solo esto. Cuando finalmente se separaron, Bruna exhaló una risa silenciosa. Te tomó bastante tiempo. Livia sonrió, apoyando su frente contra la de Bruna. Sí, susurró. De verdad que sí. Por un instante, ninguna de las dos se movió. Las yemas de los dedos de Bruna aún descansaban suavemente sobre la muñeca de Livia, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. El mundo exterior se había calmado, el lejano sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Lo único que rompía el silencio entre ellas. Olivia sintió que el corazón le latía con fuerza, una mezcla de euforia y miedo. Había tocado a Bruna después de todos estos años, después de todas las preguntas y sentimientos no expresados. Por fin había cruzado la línea entre el pasado y el presente, y Bruna le había correspondido. Bruna se reclinó ligeramente hacia atrás y estudió el rostro de Livia como si buscara algo. ¿Estás segura de esto? Su voz era cuidadosa y firme, pero sus ojos delataban su vulnerabilidad. Livia asintió, pero la vacilación la embargaba. Eligiendo cuidadosamente las palabras, dijo, no sé a dónde va esto. No tengo todas las respuestas, pero sé que no quiero evadirme esta vez. La expresión de Bruna se suavizó. Extendió la mano y colocó un mechón suelto del cabello de Livia detrás de su oreja. El roce fue lento, deliberado, como si memorizara cada detalle. Está bien, murmuró ella. Livia exhaló y el alivio la invadió. De acuerdo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Bruna antes de volver a la mesa. Pero aún me debes una reseña de esa comida, bromeó. En el instante que alivió la tensión, Olivia rió. Oh, y ahora estamos fingiendo que eso no acaba de pasar. Bruna se encogió de hombros, con un destello de diversión en los ojos. No finjo, solo controlamos nuestro ritmo. La idea de pasearse se le hacía extraña cuando el cuerpo de Livia aún vibraba por el roce, pero lo entendía. Llevaban años de distancia y sentimientos sin resolver.
Las prisas podían romper algo frágil incluso antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Así que comieron, mirándose de reojo, dejando que la conversación fluyera con naturalidad. Pero todo había cambiado. El espacio entre ellas se sentía cargado, cada roce accidental le provocaba un escalofrío en la espalda. Cuando terminó la cena, Bruna se levantó y se estiró. Debería limpiar. Livia dudó. ¿Necesitas ayuda? Bruna la miró fijamente. Chica de ciudad, ¿sabes siquiera lavar bien los platos? Olivia se llevó una mano al pecho fingiendo ofensa. Me ofende tu falta de fe. Bruna sonrió con suficiencia, lanzándole un paño de cocina. Bien. Demuéstrame que me equivoco. Trabajaban juntas, con movimientos sincronizados, la calidez de la pequeña cocina, el roce ocasional de los dedos. Todo se sentía intenso. Livia se sorprendió observando las manos de Bruna mientras enjuagaba un vaso, como el agua se deslizaba por su piel, con qué naturalidad se movía. Cuando terminaron, Bruna se apoyó en el mostrador, secándose las manos con el delantal. Entonces, dijo ella, ahora en voz más baja, ¿estamos fingiendo que ese contacto no ocurrió? Después de todo, Livia sostuvo su mirada, con el pulso acelerado. No. No quiero fingir. Bruna la observó un momento y asintió. Bien. Se apartó del mostrador y se acercó, lo justo para que Livia sintiera su presencia. Pero si esto es real, tenemos que hablar de ello. De lo que significa. Livia tragó saliva con dificultad. Lo sé. Los dedos de Bruna rozaron ligeramente los suyos antes de retroceder. Esta noche no, dijo en voz baja. Esta noche, simplemente existimos. Livia exhaló. Entiendo. Esta noche, simplemente existimos. Y por primera vez en mucho tiempo, eso le pareció suficiente. A la mañana siguiente, Livia se despertó con una extraña mezcla de calidez e incertidumbre en el pecho. El contacto con Bruna había sido real, innegable, y sin embargo, ahora a la luz del día. La duda se apoderó de ella como un huésped indeseable. ¿De verdad había cambiado? ¿De verdad había dejado de correr? Pasó la mañana en casa, tomando café en el porche, contemplando el pueblo que una vez le pareció demasiado pequeño. Las olas se mecían perezosas en la distancia, el sol calentaba su piel. Pero nada de eso podía calmar la inquietud que la invadía. Para cuando llegó la tarde, aún no tenía noticias de Bruna. Había sido un error lo de anoche. Apartó la idea de sí misma y decidió dar un paseo, dejando que sus pies la llevaran sin rumbo por las calles que conocía. No quería darle demasiadas vueltas, pero su mente no dejaba de dar vueltas al momento en la cocina, la mirada de Bruna, como esperando que Livia le demostrara que no volvería a desaparecer. Necesitaba verla. Livia se encontró parada frente a Brunas, dudando antes de entrar. El restaurante estaba más concurrido que el día anterior, los clientes llenaban las mesas, el murmullo habitual de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de los platos. Bruna estaba detrás de la barra, sirviendo una bebida a una clienta. Se veía distinta, serena, indescifrable. A Livia se le revolvió el estómago. ¿Había cambiado algo durante la noche? Bruna levantó la vista, sosteniendo su mirada por un instante. ¿Reconocimiento? ¿Vacilación? Pero entonces, con la misma rapidez, la disimuló. Le dedicó a Livia una sonrisa breve y educada. ¡Ey! Oye, Livia se tragó la decepción que le subía a la garganta. Oye, Bruna volvió a su trabajo, con una postura demasiado controlada, demasiado distante. Era como si le hubieran levantado un muro de la noche a la mañana. Livia se obligó a mantener la calma. ¿Tienes un minuto? Bruna dudó antes de asentir. Puedo tomarme un descanso en 10 minutos. Livia asintió y se retiró a una mesa de la esquina. Tamborileó con los dedos contra la madera, observando a Bruna moverse por el restaurante. Se sentía como si volvieran a encontrarse con desconocidos,
como si la noche anterior hubiera sido un sueño del que se había despertado demasiado pronto. Cuando Bruna por fin se sentó frente a ella, se cruzó de brazos con expresión indescifrable. ¿Qué pasa? Livia soltó una risita nerviosa. Eso es lo que iba a preguntarte, Bruna exhaló, frotándose la nuca. Mira, Livia, dudó, eligiendo las palabras con cuidado, no me arrepiento de lo de anoche, pero necesito saber qué es esto. A Livia se le hizo un nudo en la garganta. Todavía no lo sé. Bruna asintió como si esperara esa respuesta. Eso es lo que me asusta. Livia frunció el ceño. ¿Te asusta? Los dedos de Bruna recorrieron el borde de la mesa. Te esperé una vez. Esperaba que volvieras, que tal vez. Soltó una risa silenciosa, negando con la cabeza. Y luego tuve que dejarlo ir. Tuve que seguir adelante. Y ahora, aquí estás, y no sé si puedo permitirme creer en algo que podría no durar. Las palabras impactaron a Livia más de lo esperado. Quería decir algo, prometerle que no volvería a irse, que había cambiado. Pero podría, Bruna levantó la vista, con la mirada firme. No puedo volver a pasar por eso, Livia. El peso de esas palabras se apoderó de ellos. Livia asintió lentamente. Lo entiendo. Bruna se levantó, empujando la silla hacia atrás con suavidad. Tengo que volver al trabajo. Y así, sin más, se fue. Polía se quedó allí sentada, mirando el espacio vacío donde había estado Bruna. Por primera vez desde su regreso, se preguntó si ya la había perdido, incluso antes de que tuvieran la oportunidad de empezar. El cielo se oscureció mientras Livia regresaba a casa de su abuela. El aire olía a lluvia. El peso de su conversación con Bruna le oprimía el pecho. No podía culparla por ser cautelosa. Ya se había ido una vez, sin despedirse como era debido, sin darle a Bruna la oportunidad de comprender. Ahora estaba allí de nuevo, avivando viejos sentimientos. Bruna tenía razón al dudar si se quedaría, pero lo que más asustó a Livia no fueron las dudas de Bruna, sino las suyas. Una fuerte ráfaga de viento pasó como un rayo y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Apretó el paso y llegó al porche justo cuando el aguacero se convertía en una auténtica tormenta. Un trueno retumbó a lo lejos. Intentó librarse de la tensión, pero sus pensamientos no dejaban de darle vueltas. ¿Y si no era capaz de darle a Bruna lo que necesitaba? Y si no estaba preparada, entonces llamaron a la puerta. A Livia le dio un vuelco el corazón. Se apresuró a abrir, y allí estaba Bruna, empapada por la lluvia, respirando con dificultad y con los rizos pegados a la frente. Bruna. Livia retrocedió sorprendida. ¿Qué haces aquí? Bruna no respondió de inmediato. Miró a Livia con una mirada intensa, escrutadora. Yo no quería dejar las cosas así. Olivia tragó saliva. Pasa. Te estás congelando. Bruna entró, con el agua goteando sobre el suelo de madera. Livia agarró una toalla y se la entregó. Bruna la tomó y se la frotó en los brazos antes de volver a mirarla a los ojos. Quise decir lo que dije. No puedo hacer esto si no sabes lo que quieres. A Livia se le aceleró el pulso. Lo sé. Bruna exhaló, frustrada. Pero la cosa es que yo tampoco sé si podré irme. Livia parpadeó. Bruna. Bruna negó con la cabeza, acercándose. Todo este tiempo me he estado diciendo que tenga cuidado, que no puedo permitirme tener esperanzas. Pero entonces, me tocas. Livia, y maldita sea, no he dejado de pensar en ello desde entonces. A Livia se le cortó la respiración. Afuera azotaba la tormenta, con el viento sacudiendo las ventanas, pero Olivia solo podía concentrarse en Bruna. En cómo le temblaba la voz, cómo apretaba los dedos, como si luchara contra sí misma. Entonces, en un instante, la distancia entre ellas desapareció. Los labios de Bruna se estrellaron contra los de Livia, urgentes, desesperados,
como si intentara ahuyentar cada duda, cada vacilación. Livia jadeó al contacto, sus manos agarrando la cintura de Bruna, acercándola más. Fue diferente a la primera vez. No fue algo tentativo ni incierto. Fue crudo, eléctrico. El peso de años separados se disolvió en la calidez del tacto de Bruna. Bruna se apartó primero, apoyando la frente contra la de Livia. «Dime que no te vas otra vez», susurró. A Livia le dolía el pecho ante la súplica en su voz. No estaba lista para hacer promesas que no pudiera cumplir, pero también tenía una certeza: no quería dejar ir a Bruna. «No quiero irme», admitió. «Simplemente no sé cómo quedarme». Bruna soltó una risa suave y entrecortada. «Entonces, averiguémoslo juntos», Livia asintió, enredándose los dedos en los rizos húmedos de Bruna. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro, todo se sentía en calma. Como si, por primera vez en mucho tiempo, Olivia hubiera encontrado algo de lo que no quería huir, algo por lo que valiera la pena quedarse. A la mañana siguiente de la tormenta, el pueblo se sentía diferente, más tranquilo, como si el mundo se hubiera detenido. Livia despertó sintiendo la calidez de la presencia de Bruna a su lado. El peso de la noche anterior aún persistía entre ellas. Bruna ya estaba despierta, tumbada de lado, observando a Livia con una expresión indescifrable. «Buenos días», murmuró Livia, estirándose ligeramente. Los labios de Bruna se curvaron en una pequeña sonrisa, pero ésta no llegó a sus ojos. «Buenos días», Olivia podía sentirlo, la vacilación regresaba, el peso de la realidad se cernía sobre ellos. Quería aferrarse a la intimidad de la noche anterior, creer que el momento era suficiente. Pero sabía que no era así. Bruna se pasó una mano por los rizos. «¿Y ahora qué pasa?», Livia exhaló lentamente, mirando al techo. «No lo sé». Bruna se incorporó, arropándose con las sábanas. «Lo dije en serio, Livia. Quiero esto. Lo quiero a nosotras. Pero no puedo ser la única que luche por ello». Livia se incorporó sobre un codo. «Quiero esto», dijo, con voz más suave. «Pero no sé cómo lograrlo. Mi vida está en la ciudad, mi carrera». La expresión de Bruna se tensó. «Y aquí no hay vida», Livia dudó. «No sé si puedo tirarlo todo a la basura». Bruna asintió lentamente, como si esperara esa respuesta, pero aún así deseara algo diferente. «No tienes que tirar nada, Olivia. Pero sí tienes que decidir qué quieres». Livia sintió una opresión en el pecho. Había pasado años forjando su carrera, convenciéndose de que dejar este pueblo era lo mejor que había hecho. Pero estar allí con Bruna la hacía cuestionarlo todo. ¿Podría quedarse? ¿Se arrepentiría? Antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró en la mesita de noche. Dudó antes de cogerlo. Un mensaje de su jefe: «Necesitamos que vuelvas la semana que viene. Tu ascenso te espera». A Livia se le encogió el estómago. Sintió la mirada de Bruna sobre ella, sintió el cambio en el aire entre ellas. «Entonces tienes tu respuesta», dijo Bruna, ahora con voz más tranquila. «Bruna, yo», Livia la agarró, pero Bruna se apartó, negando con la cabeza. «No. Livia, no te voy a rogar que te quedes. Si quieres esto, lo elegirás. Si no». Tragó saliva con dificultad. Entonces, quizá este fue solo otro verano. Livia sintió un nudo en la garganta. «No es justo». Bruna soltó una risa suave y sin humor. «Tienes razón. No lo es. Pero la vida no es justa, ¿verdad?». El silencio se prolongó entre ellos, pesado y doloroso. Entonces Bruna se levantó, agarrando su ropa. «Tengo que abrir el restaurante». Livia la observó mientras se vestía, sintiéndose impotente, sintiendo que estaba a punto de perder algo antes de poder sostenerlo por completo. Bruna se detuvo en la puerta, mirando por encima del hombro. «No te esperaré, Livia». Y se fue. Livia se quedó allí sentada, mirando el mensaje en su teléfono,
la puerta abierta donde había estado Bruna. Tenía que elegir. Pero, eligiera lo que eligiera, algo le iba a doler. Livia pasó los 2 días siguientes en un estado de confusión. Evitaba a Bruna, temerosa de lo que pudiera ver en sus ojos, decepción, resignación, tal vez incluso la aceptación de que esto ya había terminado. Se dijo a sí misma que necesitaba tiempo para pensar, pero la verdad era que ya sabía la respuesta. Simplemente no estaba lista para afrontarla. Su maleta estaba junto a la puerta. Su vuelo salía por la mañana. El ascenso le esperaba. Había pasado toda su vida buscando estabilidad, seguridad, éxito, y sin embargo, nada de eso parecía real ahora. Lo único que parecía real era la mirada de Bruna esa mañana, la forma en que se le quebró la voz al decir que no esperaría. Y eso la aterrorizaba. Intentó convencerse de que estaba tomando la decisión correcta, de que esto siempre había sido temporal. Pero al cerrar los ojos, solo podía ver a Bruna. Esa noche, incapaz de quedarse más tiempo en casa, Olivia caminó hacia la playa. Sus pies se hundieron en la arena refrescante. El cielo estaba surcado por los últimos colores del atardecer, las olas mecían suavemente. No esperaba ver a Bruna allí. Bruna estaba sentada en la orilla, con los brazos apoyados en las rodillas, mirando al horizonte. Livia se quedó paralizada, dudando si debía regresar. Pero entonces, Bruna levantó la vista. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces Bruna suspiró y volvió a mirar el océano. ¿Te vas mañana? A Livia se le hizo un nudo en la garganta. Sí. Bruna asintió con expresión indescifrable. Livia se acercó, vacilante. Bruna soltó una risita cansada y hueca. No tienes que dar explicaciones, Livia. Lo entiendo. Livia tragó saliva con dificultad. ¿En serio? Bruna finalmente la miró de nuevo con ojos penetrantes. Sí. Tienes miedo. Livia abrió la boca para discutir, pero Bruna negó con la cabeza. Siempre has tenido miedo, Livia. Miedo de desear algo que no está en tus planes. Miedo de quedarte. Miedo de mí. Las manos de Livia se apretaron en puños a sus costados. Eso no es justo. Bruna se levantó, sacándose la arena de los vaqueros. Quizás no. Pero es la verdad, exhaló. Y no te culpo. Pero no puedo volver a hacer esto. No puedo aferrarme a algo que nunca fue mío. Livia sintió que algo se quebraba dentro de ella. Bruna se acercó un paso más, con la voz más baja. Entonces demuéstrame que me equivoco. Livia se quedó paralizada. Bruna buscó algo en su rostro, cualquier cosa. Al no encontrarlo, esbozó una pequeña sonrisa triste. Eso es lo que pensé. Y luego se dio la vuelta y se alejó. Olía se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, el peso de todo presionándola. Se había pasado la vida huyendo, y estaba a punto de hacerlo de nuevo, a menos que no lo hiciera. Sintió una opresión en el pecho. Sus pies ya se movían antes de que tuviera tiempo de pensar. Corrió por las calles, pasando las casas silenciosas, hasta llegar a casa de Bruna. Atravesó la puerta justo cuando Bruna cerraba. Bruna se giró sobresaltada. Livia. ¿Qué? No me voy, dijo Livia sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza. No quiero irme. Bruna la miró fijamente, incrédula. Olía. Tenía miedo, Livia admitió, acercándose, pero tengo más miedo de perderte. Bruna tragó saliva, buscándola con la mirada. ¿Te refieres a eso? Livia asintió. Sí, quiero. Bruna dudó, luego exhaló lenta y temblorosamente. Finalmente, atrajo a Livia hacia sí. El contacto fue profundo, seguro, esta vez sin vacilación, sin miedo. Cuando se separaron, Bruna dejó escapar una risa sin aliento. ¿Realmente sabes cómo hacer una entrada? Livia sonrió.
Me quedo. Los dedos de Bruna se cerraron sobre los suyos. Entonces quédate. Y esta vez, Livia lo hizo. El sol de la mañana proyectaba un resplandor dorado sobre el pequeño pueblo, tiñendo el cielo de suaves tonos naranja y rosa. Olía estaba en el balcón de la casa de su abuela, con una taza de café en las manos, viendo cómo el mundo cobraba vida. Se había despertado con una extraña sensación de paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin plazos inminentes, sin el ruido de la ciudad ahogando sus pensamientos, solo el sonido de las olas, el aroma a sal y la tranquila certeza de haber tomado la decisión correcta. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se giró, sabiendo ya quién era. Bruna estaba allí, apoyada en el marco de la puerta, con 2 tazas de café en la mano. Pensé que quizás necesitarías una recarga. Livia sonrió con suficiencia. Te das cuenta de que ya tomé café, ¿verdad? Bruna se encogió de hombros y entró. Sí, pero el mío es mejor. Livia rió, dejando su taza antes de tomar la que le ofrecía Bruna. Sus dedos se rozaron, y Livia sintió esa misma corriente eléctrica, la que sintió la primera vez que se tocaron, la primera vez que se dio cuenta de que dejar a Bruna había sido su mayor arrepentimiento. Bruna estaba sentada en el sofá y su mirada recorría la habitación. Entonces, ¿eso significa que te quedarás oficialmente? Livia asintió y se sentó a su lado. Sí, así es. Bruna exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. De acuerdo, dijo en voz baja. Bien. Livia la estudió, fijándose en cómo la luz de la mañana se reflejaba en sus rizos y en cómo su expresión se suavizaba ahora que la incertidumbre había desaparecido. No tienes que lucir tan sorprendido. Bruna se rió entre dientes. Solo lo estoy asimilando. ¿De verdad te quedaste? Livia sonrió con suficiencia. Parece que no me creíste anoche. Bruna arqueó una ceja. No lo hice. Livia la empujó juguetonamente. ¡Guau! No tienes ninguna fe en mí. La expresión de Bruna se tornó seria por un momento. Quería. Pero llevo años convenciéndome de que nunca volverías, de que tenía que seguir adelante. Ella dudó antes de añadir, y luego regresaste, y no supe qué hacer con eso. Olía tomó su mano y entrelazó sus dedos. No tienes que resolverlo solo. Bruna miró sus manos, luego a Livia. Lentamente, sonrió. Bueno. Livia se inclinó y rozó los labios de Bruna, un beso lento y prolongado, lleno de una promesa que no necesitaba decir en voz alta. Cuando se separaron, Bruna sonrió. ¿Y ahora qué? ¿Vas a ayudarme en el restaurante o piensas quedarte en este balcón guapísima todo el día? Livia se rió. Estaba pensando en abrir un pequeño estudio de arquitectura aquí, quizá algo para restaurar edificios antiguos. Bruna asintió con aprobación. Me gusta. Livia sonrió. Pero también puedo ayudar en el restaurante. Necesitas a alguien que te ayude a no sobrecargarte de trabajo. Bruna puso los ojos en blanco, pero sonrió. Ah, así que ahora eres mi socia. Livia se encogió de hombros. Mejor así. Ahora estás atrapada conmigo. Bruna negó con la cabeza con cariño. Sí, supongo que sí. Se quedaron allí un rato, mientras el café se enfriaba, la mañana se desplegaba a su alrededor, ya no dudaban, ya no corrían, solo ellos dos juntos. Y para Livia, eso era más que suficiente.